Vamos a estudiar lo que es el tema de familias indexadas. ¿Sí? Ahora, no sé si ustedes recuerdan, pero cuando nosotros hablamos de una familia, generalmente se representa con una letra cursiva, ¿sí? Una familia es un conjunto donde sus elementos son a su vez conjuntos. ¿Sí? Creo que la familia más común que nosotros, con la que nosotros trabajamos es el conjunto potencia. No sé si se acuerdan de este conjunto. ¿El conjunto potencia? ¿Alguien? ¿No? Ok. El conjunto potencia era así. Si nosotros tenemos un conjunto A, lo voy a poner AB, ahí nomás así uno chiquito para no hacerlo tan grande. Entonces el conjunto potencia eran todos los subconjuntos que se pueden formar con los elementos del conjunto dado. ¿Sí? Entonces, en este caso, el conjunto potencia del conjunto A, pues es el vacío, ¿sí? Un conjunto que contenga solamente el primer elemento, otro que contenga solamente el segundo elemento y uno que los contenga ambos. ¿Sí? Entonces, el conjunto potencia es la familia, yo creo que pues, más común, ¿no? Aquí lo importante es recordar precisamente la notación de lo que es una familia. Es importante notar que los elementos de una familia deben de ser conjuntos. Entonces, si nosotros hablamos, por ejemplo, de esto, pues no tiene sentido, ¿sí? Porque un elemento no puede pertenecer a una familia. Un subconjunto sí puede pertenecer a una familia, ¿vale? Y los subconjuntos de la familia, pues serían conjuntos que contengan dos llaves. Ya no sé ni qué letra dice. ¿Sale? Entonces es importante que cuidemos la notación cuando estamos hablando de familias. Recordando que sus elementos son conjuntos. Ahora, vamos a estudiar aquí un caso particular de de ciertas familias que son las familias indexadas. Estas familias sí corresponden a corresponden a conjuntos que tienen algún tipo de contador. Mire, si nosotros sabemos que tenemos un conjunto J, ¿sí? Que no es vacío, un conjunto J no vacío, entonces podemos tener nosotros el conjunto A subíndice J, que serían todos los elementos A subíndice J, tal que J pertenece al conjunto J, ¿sí? Se le llama entonces conjunto contador o conjunto de subíndices, y lo que nos va a proporcionar pues es precisamente los subíndices de una colección o familia de distintos conjuntos. El conjunto contador más común pues es el conjunto de los naturales, sí, porque pues tendemos a ordenar, ¿no? O sea, el subconjunto 1, el subconjunto 2, el subconjunto 3, ¿no? Y entonces ese 1, 2 y 3 pues son elementos de un conjunto contador que les digo que normalmente son los naturales, pero lo podemos definir de distinta manera. Aquí lo que importa entonces, o para poder nosotros visualizar la familia de conjuntos que tenemos, pues tenemos que fijarnos en la forma del conjunto A, ¿sí? O de los conjuntos A que vamos a estar nosotros obteniendo. Esto de aquí representa una familia, porque al final tenemos tenemos varios elementos, ¿sí? Y cada uno de esos elementos es un conjunto distinto. Y precisamente la distinción que se da es a partir de sus subíndices. Ahora, si nosotros tenemos una familia y una familia corresponde a un conjunto de conjuntos, es decir, más de un conjunto, pues vamos a poder nosotros aplicar las operaciones del conjunto sobre ellos. En este caso vamos a poder aplicar lo que es la unión y la intersección. La unión para toda J que pertenece a J de los
conjuntos a subíndice J, pues va a estar dada por X tal que X pertenezca a uno de los elementos, o sea, a uno de los conjuntos a subíndice J para algún J que pertenece a J. ¿Sí? En otras palabras, la unión, ¿sí? La unión de estos conjuntos o la unión de los conjuntos que conforman la familia van a ser todos aquellos elementos que pertenezcan a cualquier y por lo menos a un conjunto a subíndice J. ¿Sí? Con que aparezcan en uno de los conjuntos A, entonces con eso es suficiente para que aparezcan en la unión. Luego, en la intersección, ¿sí? Pues vamos a tener que los elementos que pertenezcan a la intersección de todas estas familias, pues deben de pertenecer a todos, deben de pertenecer a todos los conjuntos a subíndice J al mismo tiempo, ¿sí? Si no aparece en alguno de ellos, entonces no puede aparecer en la intersección de todos ellos, ¿sí? La definición viene siendo la misma. La diferencia aquí es que ya no tenemos un par de conjuntos, o sea, ya no es A con B o B con C, sino que van a ser un número mayor a 1 y hasta infinito, ¿sí? De conjuntos donde podemos considerar la unión y la intersección de sus elementos. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos nosotros visualizar esto? ¿Cómo podemos nosotros abordar? Vamos a asumir lo siguiente. Tenemos nosotros la siguiente familia, ¿sí? Los conjuntos A subíndice K están dados por un intervalo que va de 0 a 2 menos 1 sobre K. ¿Ok? Y nosotros sabemos que K pertenece a los naturales. ¿Bien? Entonces aquí tenemos una serie de conjuntos que están representados por distintos intervalos. Y lo que nosotros queremos hacer es encontrar la unión y la intersección de esta familia, ¿sí? O sea, de estos conjuntos, de todos y cada uno de ellos. Nótese que esta sería una familia infinita, porque pues podríamos generar infinito número de conjuntos a subíndice K, ¿sí? Dado que K pertenece a los naturales. Entonces, pues aquí podemos así como que back to basics y regresar a una manera muy sencilla y muy básica de trabajar con intervalos, que es la visualización en una recta, ¿sí? Entonces, tenemos nosotros nuestra recta real. Y tenemos aquí el 0, el 1 y el 2. Ahora, en este caso, si nosotros estamos hablando de la unión, ¿sí? De la unión de estos conjuntos, entonces lo que estamos buscando, pues es todos los elementos que pertenezcan a por lo menos uno de los conjuntos dados o uno de los intervalos dados, ¿sí? Pero esos conjuntos, ¿quiénes son? Pues vamos a verlo, ¿no? O sea, aquí tendríamos que asignarle distintos valores a K para obtener cada uno de los conjuntos A. Entonces, A1 sería el conjunto que va de 0 a 2 menos 1. Es decir, el conjunto que va de 0 a 1. ¿Sí? Este es A1. Luego, A2, pues sería el conjunto que va de 0 a 2 menos 1 medio. Es decir, el conjunto que va de 0 a 3 medios. ¿Sí, verdad? Sí. Entonces quedaría aquí. Luego, A3, pues va a ser el conjunto que va de 0 a 2 menos 1 tercio, que sería de 0 a, ¿cuánto es esto? 5 tercios. ¿Y cuánto es 5 tercios? 1.6, sí, 1.6. ¿Ok? Entonces, díganme ustedes, conforme nosotros vamos
generando nuevos conjuntos A, ¿sí? Quiere decir que vamos dándole valores acá, ¿sí? En el conjunto de los naturales. ¿Cuál sería la unión? Conforme nosotros le demos más valores acá, ¿qué va a suceder con los conjuntos que tenemos? O sea, con los conjuntos que se van creando. A ver, vamos a ver otro. ¿Qué sucede con A4? Pues sería el conjunto, así es, se va acercando a 2, ¿sí? La pregunta, o sea, conforme K tiende a infinito, acá tiende al conjunto que va de 0 a 2. La pregunta es, ¿2 es abierto o cerrado? Es decir, vamos a poder llegar a tomar el valor de 2 como límite superior del intervalo. Pues cree bien, ¿sí? ¿Por qué? O sea, ¿por qué va a ser esto cerrado? Pues porque esto, muchachos, nunca va a ser 0, ¿sí? Entonces, como eso nunca va a ser 0, aunque sí tiende a 0, ¿sí? Pues entonces nunca vamos a llegar exactamente al valor de 2. Entonces, ¿cuál es la unión de todos estos conjuntos? O sea, ¿cuál es la unión de este, con el que sigue, con el que sigue, con el que sigue? ¿Qué conjunto obtenemos al unirlos todos? Pues este, ¿no? O sea, conforme vamos añadiendo más conjuntos en esta familia, pues lo que va sucediendo es que nos vamos aproximando cada vez más a 2, pero sin tocarlo. Entonces la unión pues va a ser el conjunto semiabierto que va de 0 a 2. ¿Y cuál es la intersección? Todos estos conjuntos, ¿qué conjunto o qué elementos tienen en común? 10. El conjunto que va del 0 al 1, ¿sí? No importa el valor del subíndice, todos los conjuntos pasan por ese intervalo. Entonces la intersección pues sería el conjunto cerrado que va de 0 a 1. ¿Ok? Vamos a ver otro. Tenemos ahora, ¿saben qué? En lo que toman notas o lo asimilan, no sé, déjenme prender el grafo. Listo, lo siento, me estaba avanzando. Bien, entonces vamos a ver otro ejemplo. Vamos a tener el siguiente o la siguiente familia. Tenemos que S es igual a
x que pertenece a los reales, tal que x es distinto de 0, ¿sí? Este es nuestro conjunto contador. Ahora, nuestro A, el índice x, va a ser el intervalo que va de menos 1 sobre x a 1 sobre x. ¿Ok? Entonces, tenemos este intervalo que va de menos 1 sobre x a 1 sobre x. Es un intervalo simétrico. Y podemos evaluar en este intervalo todos los números excepto el 0. Entonces, nuestra familia, pues, es el conjunto de todos estos intervalos, ¿verdad? ¿Cuál es la unión? Y aquí, otra vez, podemos visualizar esto en una recta. ¿Sí? Este es el 0. Entonces, por ejemplo, cuando x es igual, no sé, digamos a 1, pues vamos a tener el intervalo abierto que va de menos 1 a 1. ¿Ok? De menos 1 a 1. Cuando x es, por ejemplo, 100, pues vamos a tener el intervalo abierto que va de menos 1 sobre 100 a 1 sobre 100. ¿Sí? Cuando x es, por ejemplo, 0.00000000000001, ¿hacia dónde tiende nuestro intervalo? No. Menos infinito. Así es. Como x es un número real, muchachos, entonces podemos tomar números que tiendan a infinito, pero también podemos tomar números que tienden a 0. Cuando x tiende a infinito, entonces el intervalo, ¿sí?, pues tiende a 0. O sea, se va haciendo cada vez más cerrado. Pero cuando x tiende a 0, entonces el intervalo, ¿sí?, entonces el intervalo pues tiende a infinito. ¿Okay? Entonces, conforme nosotros evaluamos aquí valores más pequeños, pues estos límites se hacen cada vez más grandes. La pregunta es, ¿qué conjunto incluye a todos los conjuntos o a todos los subconjuntos que estamos aquí nosotros mencionando? ¿Quién es la unión de esta familia? Muchachos. De menos infinito a menos 1. ¿Por qué a menos 1? ¿Por qué de 1 a infinito? ¿Y qué pasa con todos los que están aquí adentro? Ah, bien, ahí les va de nuevo. ¿Sí? Voy a borrar aquí la recta. Vamos a ver. Recuerden que lo que tenemos aquí es un conjunto que está representado por un intervalo. Entonces, lo que hace es abarcar un segmento de la recta real, ¿sí? Entonces, ya dijimos que, bueno, por ejemplo, con el 1, pues vamos a ir desde menos 1 hasta 1, ¿no? Menos 1, 1. Entonces, tenemos este intervalo. Pero ya dijimos también que conforme x tiende a 0, ¿sí? O sea, conforme nosotros seleccionamos en el conjunto contador un valor muy cercano a 0, ya sea positivo o negativo, ¿sí?, y lo evaluamos en nuestro conjunto, entonces
nuestros conjuntos van a tender infinito. Quiere decir que si yo selecciono un valor muy pequeño para X, pues el conjunto que voy a estar obteniendo es un conjunto que abarque casi toda la recta. Y digo casi toda porque pues en realidad no llegamos a sus extremos, ¿no? Pero también sucede que cuando yo evalúo, ¿sí?, o selecciono en el conjunto contador un valor grande de X, entonces mi conjunto va a tender a cerrarse alrededor de 0, se va a hacer cada vez más pequeño. La pregunta es, ¿quién es la unión? ¿Qué conjunto me representa a todos los elementos que aparecen en cada uno de los conjuntos a su índice X? Pues de menos infinito a infinito, ¿no? Y es la unión de esta familia es la recta real completa, ¿sí? Porque la abarco completa, o sea, es más, aunque no la abarcara completa, aunque encontrara un solo valor lo suficientemente pequeño para que fuera de menos infinito a infinito, pues ya con eso, ¿no? Porque basta con que los elementos aparezcan en un conjunto para que sean considerados parte de la unión. Y entonces, ¿quién es la intersección? ¿Cuáles son los elementos o el conjunto que aparece en todos los conjuntos que nosotros podamos generar, sin importar qué tan grandes o qué tan chicos sean? Porque aquí, pues lo que tenemos son conjuntos simétricos, quiere decir que van de menos a más siempre. ¿Cuál es la constante aquí? O sea, ¿qué es lo que siempre sucede? Sin importar qué tan grande o qué tan pequeño sea el intervalo. Que pase por 0. ¿Sí? Siempre pasa por 0. Por lo tanto, la intersección es el conjunto 0. Ojo, no es 0, ¿sí? Porque tiene que ser, recuerden que el resultado de una intersección es un conjunto. Es el conjunto que contiene únicamente al elemento 0. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Entonces, apagar aquí la grabación.